Muy buenas tardes. Quiero agradecer a todos aquellos que se encuentran en sintonía con nosotros a través de nuestras redes sociales, de Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Cambio Seguro 2020. Y que están interesados en poder tener una perspectiva más clara de cómo la situación que estamos atravesando con Duquesa afecta no solo nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. En estos momentos, en donde ya es difícil sobrellevar la situación del COVID-19, tenemos además que lidiar con Duquesa. Para esto, contamos con la magistral participación de dos expertos en el área. El doctor Orlando Sturla, quien es neumólogo, broncoscopista, especialista en pruebas de función respiratoria y medicina interna integral, tanto infantil como para adultos. Y el señor Cecil Hiraldo, quien funge como director del Instituto de Ansiedad y Estrés, posee un máster en intervención de la ansiedad y el estrés, ha realizado estudios avanzados sobre la ansiedad en la República Dominicana y forma parte del Mental Coach Washington National. De igual forma, contamos con la presencia del señor Víctor Rojas, quien es abogado, estratega especialista en seguros, presidente del movimiento Cambio Seguro y miembro del Gabinete Presidencial y de la Dirección de Finanzas de Luis Abinader. Adelante, Víctor. Estás en mute, Víctor. Gracias, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro primer encuentro de una serie que estaremos realizando en todas las semanas, martes y jueves, a partir de hoy, donde tendremos encuentros con profesionales de diferentes áreas, en diferentes ambientes y tratando sobre todo temas de interés general para todos nosotros, temas profesionales, que abarcan todos los ámbitos de la sociedad y de actualidad. Realmente nuestro país hoy está atravesando una situación bastante difícil, como el mundo entero, pero a nosotros se nos suman otros elementos, se nos agregan otros elementos. Aparte de lo que es la pandemia que sufre la humanidad, que sufre todo el mundo con el COVID, el coronavirus, el COVID-19, se nos suma a nosotros el tema de los vertederos. Este incendio en el vertedero Duquesa, que ha salido de control de todas las autoridades, que ha salido de control de todo lo que son los lineamientos industriales, y nos ha hoy arropado en situaciones sumamente difíciles y complejas. Quisimos traer estos dos invitados especialistas, ambos en sus áreas, que nos van a ayudar a entender un poco esta problemática, comprender esta problemática y saber cómo combatirla en temas de salud, en temas de estrés, de ansiedad, los cuales son los que agobian a la familia en el día a día. Entonces, quisimos iniciar por este tema profesional, precisamente aprovechando la realidad que estamos viviendo como país, como nación, y ver un poquito, por qué no, también la forma, la problemática y de qué manera el Estado, el gobierno está combatiendo estas situaciones y si adecuadamente se están llevando a cabo para bien de la sociedad, para bien de los dominicanos y de cada ciudadano que habita en esta patria. Le damos la bienvenida, la cordial bienvenida nueva vez, en nombre de nuestro equipo de trabajo y de nuestro candidato presidencial, Luis Abinader. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que este recorrido por estos temas sean del agrado de todos y traigan un poco de tranquilidad y ayuda a toda la familia dominicana. Jennifer. Gracias, Víctor. Es importante aclarar que las preguntas las vamos a estar dejando para el final, de forma tal que prestemos toda la atención a aquellos puntos importantes que nuestros expertos quieren compartir con nosotros. Vamos inmediatamente a ceder la palabra al doctor Sturla para que nos comente cuál es el impacto que está dejando en nuestra salud esta situación de Duquesa y cómo nosotros podemos mitigar. Mira, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su invitación. Muy halagado de compartir con ustedes este tema que tiene muchos años y que justamente solamente nos acordamos cuando viene el humo
Entonces ahí embarca la parte de los neumólogos. Y entonces los neumólogos comenzamos a pelear con Duquesa. Y el problema, yo pienso que este impacto que ha cambiado un poquito la vida, sobre todo en esta etapa en que estaba compensándose relativamente este fenómeno de epidemia del COVID, y se ha sumado a una patología tóxica, no solamente en la parte aérea, sino en la parte del medio ambiente, de la fauna y de la flora, porque esto llega hasta el mar. La gente solamente ve el humo, pero justamente esto llega por los riachuelos, todos los terrenos reales, la parte tóxica, que es una cuestión que se pasa el año entero en eso, pero nadie dice nada. Y no importa quién caiga, qué gobierno va, qué gobierno viene, pero parece que los funcionarios se van tirando la bola entre uno y otro. Y es un poco difícil porque esto es una cuestión que aparentemente es un gran problema, pero hace muchos años nosotros hemos planteado como Sociedad de Neumología lo que se llama el afinamiento de este fenómeno de Duquesa y que sirva para cambiar el impacto económico. Esto, aunque parezca mentira, que ahora tiene un impacto de deterioro general, de enfermedades respiratorias, de otras enfermedades incluyendo oftálmicas o dermatológicas, y además impacto en el sentido de que la gente piensa que se va a enfermar más porque le va a cambiar los epitelios, le va a modificar, lo va a predisponer a enfermarse, por ejemplo, en este caso de esta epidemia de COVID. Fíjate tú, yo siempre a mí me gusta sacar siempre las cosas positivas. Entonces yo creo que este es el momento de que los futuros mandatarios, los futuros ministros se planifiquen no para que estén el humo, sino para hacer una gran planta recicladora general en conjunto con diferentes opciones nacionales y que no sirvan para hacer un reciclaje de basura, un climatizaje de basura y un cambio que podría ser incluso de producción de energía. Y eso yo creo que es lo más importante de este fenómeno de impacto general. No hay mal que por bien no venga, pienso yo. Doctor, ¿cuáles entonces serían esas secuelas que ya la gente está percibiendo que a mediano y largo plazo, por el contacto con todos estos residuos y este famoso humo, vamos a padecer los dominicanos? En primer lugar, si se hace continuado, se va a hacer un fenómeno bronquial, rinofaringobronquial, una parte oftálmica, o sea, puede dañar muchas lesiones, puede haber muchas lesiones oculares. Hay mucha gente que va a hacer cuadro de asma, hay gente que se puede morir, porque estos son tóxicos generales. Una cosa son los tóxicos infecciosos, otra son los tóxicos químicos, y hay lo que se llama los tóxicos carcinogénicos, que esa es la parte muy importante. La tierra y el agua va a llevar a todo lo que nos comemos, sean animales y flores, y la parte vegetal, y luego cuando eso llega al mar nos va a cambiar la flora y la fauna también del mar, y por lo tanto los peces que vamos a consumir, los mariscos que vamos a consumir, los vamos a consumir de una manera tóxica y nos van a hacer daño, y por eso vamos a tener muchísimas enfermedades endocrinometabólicas, enfermedades de cáncer y primo del cáncer. Hay patologías, por ejemplo, leucémicas, patologías inexplicables que durante el año entero se pasan en esos sectores y la gente no habla que de esa área de Duquesa. Entonces es importante sanar, primero crear un medio ambiente donde se pueda, la gente, por ejemplo, en los supermercados, en diferentes instituciones, tú vas viendo que ya la gente va haciendo reciclaje orgánico, reciclaje no orgánico, reciclaje metálico, reciclaje de plástico, reciclaje de cajas de diferentes tipos. Cuando eso se haga a nivel de todas las casas, de todas las empresas, nosotros podemos perfectamente poner ahí y en varios sitios una fábrica que produzca un reciclaje positivo y luego un reciclaje de tóxicos, un cambio de los tóxicos, y luego otro que sería uno de producción de electricidad.
a través de eso que está ahí. Eso ya muchos países como España, como Italia, como Israel, Estados Unidos, incluso asiáticos, los chinos, los coreanos, diferentes países del mundo ya hacen ese tipo de reciclaje, tienen sus plantas. Y la manera más fácil de hacerlo es como lo hacen los famosos botelleros y los famosos recolectores de plástico, que le dan una porción X de dinero por el peso, el tamaño, la forma, la característica, si están dañados o no, para reutilizarlo. Esa es la parte más positiva. Y eso nos cambiaría un impacto económico, porque cambiaríamos el medio ambiente en primer lugar, que serían por los humos. En segundo lugar, la flora y la fauna, que nos permite sanear los ríos, sanear los mares, sanear las fincas que están aledañas, porque fíjate tú, desde Duquesa, eso se va a Riachuelo y justamente se va a esos pequeños riachuelos, al río Isabela, se va hacia el Osama, fíjate tú cómo contamina, pero luego va hasta el Yuna, hasta el Yuma y desemboca en Montecristi, en el centro del norte, por el área de Cabrera, en esos riachuelos que hay por ahí, que han dañado las ostras, las ostiones, y llega hasta Samaná, donde nos va a dañar primero los camarones, que nosotros somos productores de camarones, productores de peces, donde el turismo también se exporta además, y luego la cría de ballena. La cría de ballena que va a Samaná se está viendo afectada por esos tóxicos que llegan. Y el parque nuestro que tenemos, que es el parque de los Haitises, se va cada día dañando. Por lo tanto, es importante hacer una comisión general, local, de empresas privadas, del gobierno. O sea, esto es una cuestión de la ciudadanía completa. Es muy bonito en este momento que con este tema de COVID, la gente ha roto un partido político y dice, vamos nosotros primero a trabajar por el país. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, definitivamente, doctor, si no accionamos hoy, no solo el impacto físico y mental que tengamos a mediano, a largo plazo será no cuantificable, sino el impacto medioambiental, porque por todas las cosas que usted citó anteriormente, estamos llamados a tomar acciones el día de hoy para poder mitigar esos riesgos y ese impacto que más adelante podemos tener. Así mismo es. Justamente hay que pensar en trabajar en los próximos 20 años para que eso comience a subsanar. Probablemente en los primeros 2 o 3 años son años de inversiones, pero posteriormente eso lo veremos en el futuro. Porque, por ejemplo, ahora, fíjate tú que el hecho de no salir la gente, de no salir los fines de semana, de hacer una cuarentena, ha hecho que las plantas, las playas, incluso los ríos estén más verdes, estén más limpios, haya menos basura. Fíjate tú, simplemente con hacer eso de cuarentena. Imagínate tú la educación ciudadana de la basura, de echar basura, de recolectar basura, de reciclar basura. Eso es millonario, una industria millonaria que podemos todos hacer para que sirva para beneficios de este país, como mejorar hospitales, mejorar carreteras, mejorar la parte de la educación, todo eso. Fíjate tú, con una simple planta que parece una tontería, convertir eso en un medio ambiente va a ser también que generemos energía y reciclaje para incluso ayudar a los países alrededores que tienen también el mismo problema. La mayoría de los latinoamericanos tenemos ese problema. No tenemos la educación. Hay mucha gente que se pone a hablar en televisión, pero la gente no lo escucha. Es importante la parte mental, porque en la parte mental la gente se siente encerrada primero en la cuarentena, encerrada con el tema de la mascarilla, los guantes, el dinamismo económico de cómo ha cambiado un poco la vida, y encima de eso se suma el humo, que entonces la gente que ya está trancada, que se le mete por los orificios pequeños, que la gente tiene que poner toalla húmeda, o el que puede poner un purificador, alguna gente tomar un sinnúmero de medicamentos, alimentos,
acompañar enfermedades respiratorias, aparte de el hecho de aumenta este pánico general que tiene la sociedad hoy mismo, porque entonces se siente ahogado. Y eso tiene un mecanismo peligroso, porque entonces confunde. Ahora todos los médicos creen que todo es COVID. Y probablemente el COVID es un porcentaje, fíjate tú, que de 11,000 casos positivos de COVID, cuando nosotros tenemos 10 millones y pico, más los extranjeros, más los haitianos, más los visitantes, fíjate tú, con 13 millones, 11,000 positivos, no es nada para una enfermedad. Cuando comenzamos a buscar el dengue, cuando comenzamos a buscar, por ejemplo, la parte de las enfermedades de otro tipo, cardiológicas, se lo olvidó ya la medicina, que ya hoy en día el médico tiene miedo y a la consulta, porque cree que se le va a pegar. Indudablemente hay que tener cautela, hay que tener precaución, pero esta es nuestra profesión. Ya nosotros ahora andamos con unos trajes de astronauta, andamos con mascarilla, con 1, 2 y 3, con lentes, máscara, casco, protectores. Sin embargo, paradójicamente, la influenza mata más que el COVID y no le tenemos miedo. Fíjate tú, como una enfermedad paralela, igualita, que es más contaminante, que se pega más fácil, la gente no piensa en protegerse. Y sin embargo, nos entró el pánico. Y la gente entonces se va a enfermar de otras cosas independientemente. Porque fíjate tú, 409 muertes, que no, una muerte es suficiente, pero 409 muertes ha parado el país entero. 11,000 y pico de casos positivos han parado el país entero. Es una cosa inexplicable, porque la gente entiende que se empeoró, que el pánico, como vamos a tener la introducción con la parte psicológica muy importante, y yo creo que es una parte importante, el pánico ha matado más que la misma patología. Porque si vemos que hay 5,000 y pico de casos de aislamiento domiciliario y que hay 1,844 aproximadamente de casos hospitalarios y hay 35,000 y pico de pruebas descartadas, sin embargo, los hospitales no se pueden utilizar para otras patologías que tienen más incidencia en la salud. Exactamente así como te indica, ya la población dominicana sobrelleva un alto grado de ansiedad y de estrés por todo lo que representa y representará el coronavirus. Entonces, nos preguntamos, señor Hiraldo, ¿cómo esta situación de Duquesa agrava ese estado y qué podemos hacer para, dentro de lo posible, no perder el control y entrar en pánico? Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Víctor. Un placer, doctor Sturla, compartir este webinar con usted. Muchas gracias por la invitación. Y mira, a mí me gusta siempre empezar, antes de abordar el tema, me gusta siempre hacer una pequeña definición, porque aunque todo el mundo ha vivido y vive y seguirá viviendo la ansiedad y el estrés, todo el mundo tenemos una idea, pero cuando uno utiliza la palabra, a veces pudiéramos entrar en diferentes marcos teóricos. Entonces, yo creo que voy a dar una breve definición para que la gente lo entienda. Además, la información también ayuda. Cuando tenemos mucha información sobre algo, eso nos puede ayudar a reducir nuestros niveles de ansiedad, inclusive los mismos de estrés, obviamente. Entonces, miren, para que tengamos claro, la ansiedad no es más que una emoción primaria que surge ante la percepción de un estímulo como peligroso o amenazante. Y el estrés no es más que la respuesta que emite el organismo ante cualquier situación. La diferencia de estrés positivo y negativo radica en qué efecto tiene la movilización de recursos del cuerpo en la persona. Si el efecto positivo, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio o haces yoga, tú tienes una respuesta de estrés, pero el efecto que deja en tu cuerpo es positivo. Cuando tú percibes un estímulo como el COVID-19, que te dicen que el virus te puede matar, y luego aparece un humo como el de Duquesa, que tú sabes muy bien y no necesitas que te lo digan, y sabes que es tóxico, que te puede hacer y que te va a hacer daño si lo respiras, entonces tú vas a emitir una respuesta que el efecto que va a tener en tu cuerpo es negativo para tu cuerpo. Entonces, yo quisiera también que todo el que nos vea
ten en cuenta otra parte importante para entonces yo poder ya entrar de lleno en todo lo que es el humo de Duquesa. Y es el punto de que las manifestaciones de ansiedad y de estrés se dan por los 3 sistemas de respuesta que tenemos en el organismo. Y esos son el cognitivo, son los pensamientos que tenemos. Es el fisiológico, que tiene que ver con todo tu sistema orgánico, cardiovascular, cardiorrespiratorio, el sistema gastrointestinal, muscular y sistema inmunológico. Ojo, sistema inmunológico. Sí. Y luego tenemos el sistema motor, que es el que cuando tenemos movimiento repetitivo, cuando bebemos mucho, cuando se nos quita el apetito, cuando nos damos apetito, bueno, esa parte fisiológica, pero cuando comemos, tenemos ingesta de comida, cuando nos dan ganas de beber, más de lo que normalmente lo hacemos. Esas son respuestas que emite el organismo ante la situación. Entonces, vamos a ver, yo quiero que analicemos, porque este humo de Duquesa no viene de ahora. Nosotros yo tengo toda mi vida viendo el humo de Duquesa en diferentes puntos al año, siempre. Pero ¿por qué ahora es más importante? ¿Por qué ahora mentalmente tiene una relevancia más grande? Bueno, fácil, el contexto. Estamos bajo una amenaza de una enfermedad altamente infecciosa que nos puede matar. Así es como globalmente estamos percibiendo el momento en el que estamos viviendo. Y eso tiene un efecto enorme, porque si ya definimos y dijimos que todo lo que nos represente, que nosotros podamos interpretar como peligroso o amenazante, nos va a generar una emoción que nos produce efectos negativos en nuestro cuerpo, estamos hablando de que constantemente, cuando usted se levanta cada día y cada vez que usted oye la palabra COVID, o cada vez que usted ve que se murió y le dan un boletín que se murieron 9, cada vez que usted se levanta y ve este humo, mira como decía el doctor, y es un efecto psicológico que yo le iba a tocar y el doctor Sturla lo tocó primero, y el hecho de que ya estamos encerrados. Ahora no encierran más, tenemos que encerrarnos en nuestro cuarto con el aire acondicionado, los que tenemos, porque hay mucha gente que no lo tiene. Y el que no lo tiene se tiene que encerrar y quedarse sin oxígeno. Tú sabes el daño que le hace el cerebro en momentos prolongados sin tener oxígeno y acumulando un montón de partículas que nosotros mismos botamos cuando respiramos y volverla a ingerir. Y el daño que nos hace. Estamos hablando ya de muchos factores. Obviamente una persona que no tiene aire acondicionado, que tiene a un Duquesa que le está dando todos los días, en la noche y en la mañana, y la gente que está más cerca, que le da todo el tiempo, obviamente, como dice el doctor Sturla, va a tener un efecto fisiológico inmediato. Pero el que no, tenemos que lidiar con dos. Son dos estímulos diferentes, porque tenemos que anticipar lo que va a pasar. Y obviamente la emoción que nos mueve a anticipar lo que viene es la ansiedad. Y cada vez que estamos ansiosos, tenemos descarga en nuestro cuerpo. Y ojo con esto, porque el tema de la ansiedad y el estrés, cuando escuchamos que es negativo para el cuerpo e inclusive cómo se deriva en muchas otras enfermedades, siempre rompe por el sistema fisiológico más débil. Cuando hablo de sistema, estoy hablando del cardiovascular, estoy hablando del respiratorio, estoy hablando del inmunológico. Entonces, cada uno de nosotros tiene un sistema que es el más débil del cuerpo entero. Y el que sufre cuando hay ansiedad o cuando tenemos estrés negativo es ese sistema débil. ¿Está bien? Entonces, evidentemente, Duquesa a las personas, yo he visto ya las personas que algunas personas pueden ir, se están tratando de ir, yo no lo veo mal. Yo recomiendo algo muy clave para el tema de Duquesa. Tenemos que mantener la calma. No podemos desesperarnos. No haga los ejercicios de respiración en el momento que te Duquesa, pero cuando no haya humo, hacer ejercicios de respiración y relajación. Tenemos que tratar de compensar durante el día a los altos niveles de activaciones que nosotros estamos viviendo. Entonces, en ese mismo sentido, yo tengo toda una serie de recomendaciones que ya no solamente por el tema Duquesa, sino también el tema de COVID. Quisiera hacer una pausa ahora por si hay alguna pregunta y seguir abordando. Y me gustaría luego cerrar con las recomendaciones para todo el que no ve sobre qué debería hacer en este periodo de COVID-19 y Duquesa. Me encantaría sí que cierres con las recomendaciones, pero también saber de cara al futuro, así como le preguntábamos al doctor Sturla, ¿cómo ves tú que va a quedar la sociedad dominicana? O sea, cuando ya tengamos estos eventos controlados, ¿qué va a pasar con la familia, con ese nivel de ansiedad? ¿Cómo nos estaremos manejando?
¿Cómo vamos a controlarlo? ¿Qué debemos hacer ahora para que una vez estos eventos estén controlados, podamos volver a esa normalidad? Ok, mira, te cito, la semana pasada salió un artículo en El País, un periódico español, un artículo que decía el 33% o más de los españoles cuando pase el confinamiento deberá de ir o asistir a un terapeuta o psicólogo. Yo entiendo evidentemente que hay muchas personas en este país que que desde ya necesitan ayuda. Que llamar un call center como tenemos ahora mismo en salud mental, obviamente eso no es un tratamiento, eso es una respuesta de emergencia a una persona que puede estar desesperada, pero esas personas van a necesitar tratamiento. Necesitamos urgentemente crear un plan que nos permita poder darle la mano, tenderle la ayuda necesaria, sistemática, a aquellas personas que lo necesiten. Yo estoy totalmente convencido que en situaciones normales, tú tienes un porcentaje bastante alto de personas que tienen trastornos de ansiedad en todo el mundo, que es bastante similar en los diferentes países, cambian en algunos, pero es bastante similar. Con esta situación van a aumentar personas que antes, por ejemplo, nunca habían sentido claustrofobia o que nunca habían sentido inicio de ataque de pánico. Ahora con el encierro, personas que le cambiaron el ritmo de vida, su rutina. De momento, energía que canalizaban, que ya no canalizan, eso tiene efecto rebote, que normalmente sucede en la noche y tú te puedes levantar con un ataque de pánico y te da un ataque de pánico, tú no sabes lo que es, tú crees que tú te vas a morir o que te vas a volver loco. Y No, y resulta que que también no las es así. personas, discúlpame, Irán, están ansiosas no solo por la enfermedad per se, sino porque es que su vida es antes de COVID, luego de COVID, porque hay muchas personas que se han creado una ansiedad y un estrés por su situación laboral. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Y las que ya han perdido su trabajo, donde eso afecta directamente a todos los miembros de la familia. Eso es totalmente, mira, el principal estresor ahora mismo para el pueblo dominicano, es la parte económica, no es el COVID. Es no saber qué va a pasar cuando esto acabe, cómo yo me voy a alimentar, cómo voy a alimentar a mi familia. O sea, si mira la gente que es la mayoría de este país, por lo menos el 70% del país que vive con $1.50 o menos al día, salen a la calle que me pego una enfermedad que de por sí ya me dijeron que si me da me puedo hasta salvar o morirme de hambre o dejar que mi hijo se muera de hambre. Y esto estresa un montón. Y bueno, no sé plantear el futuro, porque ¿qué va a pasar dentro de un mes y medio, 2 meses? Además, tú ves a un gobierno que está tomando un montón de préstamos y después tú te vas a quedar, tú vas a decir, casi todo ese dinero se está invirtiendo, como se dice, y hasta que se demuestre lo contrario, pues se está invirtiendo en lo que ellos dicen. ¿Qué dinero nosotros nos va a quedar para nosotros levantarnos de nuevo? Eso provoca mucha ansiedad, porque aquí vamos a necesitar dinero para recuperarlo. Correcto. Tenemos varias preguntas. Se nos ha llenado el panel por los dos lados, tanto por el canal de YouTube como por el Zoom vivo, el live que tenemos. Pero vamos a tratar de simplificarlas, de tratar de unificar muchas que tienen parecidos criterios. Nos preguntan qué se hace, lector Zurda, ¿qué se debe hacer para uno poder combatir desde la casa el humo y evitar dolor de garganta, falta de aire o la alergia? Bueno, mira, como todos estamos en el mismo plan, yo pienso que cada uno debe readaptar su vivienda, porque hay gente que vive en casas, hay gente que vive en apartamentos y hay gente que vive en casas pequeñitas, que es una gran mayoría de los sectores pobres, donde está totalmente cerrado y donde muchas veces no hay ni agua, ni luz, ni ventilación. Entonces, si tú vives en ese tipo de casa, es más complicado. Por eso es que los sectores de los barrios tratan de salir, porque es la única manera de hacer. Los que viven cercano a Duquesa, que tienen mucho humo, les va a dar más. Entonces, lo ideal es ponerse un poquito de un pañuelo o una toallita húmeda para que la vía aérea se mantenga hidratada.
Si uno puede cerrar las ranuras, estamos hablando cuando tú notas que hay humo, tú lo hueles, lo sientes. Entonces tú puedes cerrar las diferentes ranuras, si se puede con un trapo húmedo, si se puede, hay gente, la mayoría de las ventanas tienen una pequeña ranurita y en este país pocos, prácticamente ninguno de los edificios, ninguna de las casas tiene lo que se llama un vidrio de doble sentido que tiene una perforación interna que permite como cierto tipo de aire, justamente, y lo que hace que lo saca, hace una salida de ese aire. Por eso la única manera que se puede hacer es cerrar. Pero, como decía el doctor Hiraldo, hay que tener cuidado, porque entonces, si tú vas a llenar tu casa de humo, no va a tener una salida de escape porque necesita una parte que salga. El que tiene la suerte de tener aire acondicionado y además de eso debe limpiarlo. Los purificadores son una gran... Hoy en día el que tiene purificadores se salvó, porque los purificadores es la mejor manera de limpiar el aire y se nota. Hay muchos tipos de purificadores, hay unos de diferentes precios, pero uno tiene que buscar el acorde al que cada uno pueda. Otra manera es cada cierto tiempo ir y echarse un poquito de agua, lubricarse para hidratarse la vía aérea. Hay gente que se sacudirá la nariz. Uno puede tomar frutas, puede tomar tipo de infusiones diferentes de las infusiones que usted tenga. La gente cree que solamente son las infusiones. Todo lo que le sobre de los vegetales, usted hace una sopa, un té, lo mete, saque ese bagazo y eso es hidratante. Se puede oler, se puede hidratarse la vía aérea. Lógicamente, los pacientes que son asmáticos, riníticos, tienen que utilizar sus medicamentos para el asma, llamar a su médico de cabecera para que lo oriente. El que no tenga, pues que llame, que vaya. Si tiene una emergencia, sobre todo que no puede respirar, debe ir a la emergencia para que lo asistan, sobre todo con su mascarilla, para evitar que venga y se contamine con COVID o con otras patologías. Y la otra manera es esos pacientes que, por ejemplo, utilizan tanto, por ejemplo, no se necesita utilizar cloro dentro de la casa. No se necesita utilizar ningún spray ni jabón irritante. Eso es para cuando usted va a entrar a su casa, que usted se limpie. Pero hay gente que se pasa el día entero echando cloro, limpiando con un sinnúmero de sustancias que son irritantes. Cuando usted eso combina con el humo y el sol, eso puede incluso producir incendios. Eso produce más moho. Usted va a ver que las casas se llenan de moho, que son hongos. Y esos hongos son peores que ese humo. Son todavía más, se puede enfermar la persona, sobre todo los diabéticos, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los inmunocomprometidos y los que ya tienen COVID se pueden contaminar y empeorar en sus patologías. Muy bien. Tenemos otra pregunta interesante que nos llega por la vía del YouTube. COVID, para el doctor Sturla, COVID versus influenza, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué existe una vacuna con influenza? ¿Y qué podía decir al respecto? Bueno, lo que pasa es que hay que pensar que en 1918 ya había cuadro de influenza y coincidió con la guerra mundial. Y en ese momento te mataba la guerra o te mataba la influenza. Fíjate tú. En mi consulta, a pesar de la orientación a los pacientes, al principio del 1 al 5% la gente se vacunaba. Fíjate tú. Hoy en día, más del 35% se está vacunando para influenza, neumococo y difteria, pertussis, tétano, que también hay que darse un refuerzo, y otras como hepatitis y otra cosa. Pero en este caso, la influenza, gracias a Dios, salvo excepciones, se cura muy bien con el Oseltan, con el oseltamivir. Se cura perfectamente en 3, 4, en 5 días, 10 días, se debe curar un paciente. Hay gente que se cura solo, como todos los virus, pero la influenza se cura bien, la gente la conoce, la gente no le da importancia, la gente no se pone mascarilla,
los asiáticos cuando vinieron en el 2002, ese proceso de la influenza aviar que venía, que era parecida más o menos a esta, justamente la gente tomó medidas de precaución con la mascarilla. Y entonces los asiáticos comenzaron a ponerse mascarilla. Los orientales, nosotros no olvidamos de ese grupo, ¿tú entiendes? Y no nos poníamos mascarilla ninguno, salvo los médicos y los del grupo de salud. Pero el COVID, como no se conocía como una enfermedad epidémica, sino como algo de los virus de coronavirus que se comenzaron a estudiar en 2002 y que comienzan a aparecer, en mi parecer, en el 2019, pero no se dieron cuenta en diferentes partes del mundo y crearon muchísimas muertes. El año pasado hubo 9.846 muertes que no se saben de qué eran y se parecían al COVID. En este año que nos tocó el COVID, que lo único que había que hacer era cerrar la frontera de todos los países tajantemente en enero, hubiéramos parado la epidemia, lo que hizo Taiwán. Taiwán cerró y por eso se paró. 400 casos y 4 muertes. Pero ya es tarde. En este caso, el COVID básicamente tiene una cosa muy peculiar sobre la influenza, que puede tener fiebre, moqueo nasal, tos, puede tener malestar general, dolores articulares, dolores de garganta, dolores de ojos. Pero el COVID es una patología que se ha empeorado y entonces yo le llamo la gran imitadora, porque puede tener tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, quizá tenga fiebre, quizá no tenga fiebre. Una cosa importante, se le va el olfato y se le va el gusto. Eso es muy importante de esta patología, que tiene lesiones dermatológicas muy importantes que se parecen a la vasculitis o a otras patologías, por eso se llama la gran imitadora, y que daña todos los epitelios de la vía respiratoria, de la vía digestiva, de las vías urinarias y produce además una lesión pulmonar inmunológica e inflamatoria que lamentablemente el 1,4% produce lo que se llama enfermedad embólica, tromboembólica, endovascular pulmonar, que muere el paciente. Si no se maneja, ese es el tema. La diferencia es que en la influenza todo el mundo dice una pequeña gripe, pero ya la gente dice, tiene COVID. Y sin embargo el COVID, aunque parezca mentira y la gente quizás dirá que yo estoy medio loco, pero se cura, se enferma más uno de influenza que más fácil de COVID. Ahora mismo yo he visto más influenza que más COVID, fíjate tú. Si calculo entre enero y ahora, alrededor de 400 pacientes, 104 eran de COVID, el resto eran de influenza. Fíjate tú que era más frecuente la influenza que el COVID, paradójicamente. Realmente este es un tema muy, muy interesante porque nos impacta a todos y a través de nuestro canal de YouTube recibimos una pregunta en relación a la ivermectina, que cuál es su experiencia con el uso de este medicamento para mitigar los efectos. Mira, lamentablemente la medicina tiene que morir mucha gente para que se utilicen productos, ¿verdad? Y a veces tiene un proceso incluso de interés económico, comercial, farmacológico, increíblemente. Como yo trabajé en el 2002 en los virus, en la patología respiratoria, y comencé a ver junto con mis compañeros que cuando me puse en contacto en enero con grupos que estaban trabajando en China, había un grupo que decía que no darle nada, igual que la gripe. Otros decían darle cierto tipo de antivirales. Y lógicamente se entendió que la hidroxicloroquina y los primos podían ser un arma por la relación del tipo de virus. Una de las opciones que se dijo, que de hecho en un programa en enero me pronuncié, era de la ivermectina, que es un medicamento que tiene más de 30, 40 años que lo conocemos, que se utiliza en animales, se utiliza en humanos, se utiliza para los lombrices de manera natural y que se ha intentado curar muchas patologías en diferentes partes del mundo con ellos.
como es, sale un estudio que corrobora eso, estudio australiano, donde habla de cómo se puede controlar con la ivermectina. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no? Y lo comparto con los compañeros míos de la sociedad. Probablemente el 5 o 10% éramos los únicos que estamos de acuerdo, los médicos que somos investigadores, que somos innovadores, que tenemos que buscar una causa, y al ver un medicamento barato, fíjate tú, 6 tabletas son 271 pesos. Si son 12 tabletas, imagínate tú, o sea, por 500, 600 pesos tú resuelves una patología. Entonces, había una relación, yo por la experiencia mía, que son 106 casos positivos, todos los que utilizaron no tuvieron ningún... Tenemos algo. Sí, Se frizó ahí el doctor, aparentemente, ¿verdad? Estamos en vivo. Sí, se nos frizó la cosa. Sí. Pero podemos hacer una pregunta. Sí, mientras tengo una pregunta acá para el licenciado Cecilio Giraldo. Nos escriben por YouTube, pregunta un amigo, ¿cómo cree usted afecta la forma, cómo cree usted que afecta la forma que lleva el gobierno actual el tema de la ansiedad y el estrés en la sociedad dominicana? Bueno, mira, esa es una buena pregunta. Yo he estado, todos los dominicanos hemos estado siguiendo todo lo que ha acontecido, obviamente nos afecta. Pero hay algunos puntos clave que son muy importantes y que generan mucha ansiedad en la forma en la que se está llevando. Por ejemplo, la ambivalencia. No saber quién está a cargo y quién se encarga de qué le provoca a las personas ansiedad y estrés. La comunicación. Cuando tú ves que un funcionario dice un número y el otro dice otro y el otro dice otro y luego otra gente dice otra cosa, entonces eso te da a las personas le genera una serie de pensamientos que pueden generar ansiedad y estrés. Por ejemplo, si tú ves que hay una incongruencia dentro de las cosas que tú pudieras pensar es, ¿me están diciendo la verdad o no? Y si tú dudas, automáticamente tú estás percibiendo que eso es un peligroso amenazante, porque quiere decir que si a ti te afecta o te pasa algo, tú no tienes la garantía de que te van a dar los servicios y las atenciones que tú necesitas para salir adelante. La otra cosa que tampoco está ayudando y que genera mucha ansiedad en las personas es todos los casos que van saliendo de corrupción. Si tú entiendes, si tú ves que se están pidiendo un montón de dinero prestado para invertirlo en el pueblo y luego aparece alguien como apareció INAPI y tuvieron que cancelar a personas y tú dices, pero ven acá, ¿qué se está haciendo con el dinero? Y si yo necesito recursos, ¿me van a atender? Obviamente eso va a generar, eso se percibe como un estímulo peligroso o amenazante. Claramente, la comunicación que está teniendo y los hechos, como están llevando la situación, tienden a generar más ansiedad en el pueblo, porque deberíamos de recibir un alto nivel de seguridad, deberíamos de recibir una unidad, un deseo de que todos estemos bien, una garantía de que si a mí me pasa algo, me van a atender. Eso a mí me daría tranquilidad como persona. Entonces, evidentemente, sí debemos como dominicanos y como gobierno, debemos de hacer algo para que eso no pase. No puede ser posible que el gobierno se esté manejando de esa manera porque le genera ansiedad a la persona, le genera estrés, más del que tiene. Un virus altamente infeccioso ahí arriba, un humo que te puede asfixiar. Y si no te asfixia, que no sabemos lo que va a pasar en los próximos años, con las consecuencias que te deja todo lo tóxico que llegan con el humo y se entran en tu cuerpo. Entonces, evidentemente, cuando deberíamos de tener un gobierno que nos lleve a la tranquilidad, a la calma, entonces nos genera una serie de dudas que a las personas le provoca ansiedad. Y ahí tú te preguntas, entonces luego tú te preguntas, bueno, ¿y qué hago? Vamos a trabajar esa pregunta ahora. ¿Y qué hacemos como dominicanos? Porque eso es un factor externo que nosotros no controlamos. Yo les recomiendo... Esa era una de las preguntas que te tenía, que alguien escribió.
¿cuáles son las sugerencias o ejercicios que tú recomiendas para bajar esos niveles de ansiedad y de estrés? Ok, mira, lo primero que para los estímulos externos, lo ideal es tener un plan, saber qué vas a hacer, trazar una ruta de trabajo para resolver ese estímulo que es potencialmente ansiógeno, que es potencialmente dañino para ti. ¿Entiendes? Si, por ejemplo, en el caso del gobierno, tú sabes ya, tú tienes la oportunidad de que en 2 meses tú puedas hacer algo. Ahora bien, vámonos con las recomendaciones psicológicas. Lo que yo les recomiendo a todo el mundo que está confinado, que tiene ya 2 meses, si no lo ha hecho, haga lo siguiente. Haga un horario. Usted debe de hacer una rutina como si cuando usted va al trabajo y debe de poner por horas. Si sigo trabajando de forma virtual, bueno, pues entonces tengo un horario de tal hora a tal hora trabajo y un lugar de trabajo específico. No lo haga desde su cama ni desde su sala de recreación. Hágalo de un lugar, acomode un lugar específico para que sea su lugar de trabajo. Póngase su ropa como si fuera para el trabajo y siéntese a trabajar. Luego, luego de hacer el horario, bueno que incluyan en su horario, bueno, sí, que es bueno que incluyan en su horario todas actividades que sean positivas para el cuerpo. Y vamos a eso, de las recomendaciones. Hacer ejercicio. El ejercicio es una actividad, es un estrés positivo, es una respuesta de estrés positivo que nos va a ayudar un montón. Hacer ejercicio de respiración y yoga, muy bueno. Si usted tiene su app de meditación o buscar ejercicio en la web sobre cómo meditar y respirar lento y profundo, son excelentes. También tenemos, hay una parte que ustedes lo han visto mucho circulando en los periódicos y en los diferentes, digamos, anuncios que nos llegan por WhatsApp o por cualquier otra vía, y es pasar tiempo en familia. Lo decimos así muy como pasar tiempo en familia, pero realmente cuando nosotros estamos con aquellas personas que queremos y nosotros somos seres vivos sociables, y el peso que tiene el compartir con la persona que ama también es muy gratificante y ayuda a la estabilidad emocional. Asimismo, en esa misma línea, le quiero sugerir que si usted los sábados, viernes y sábados se juntaba con sus amigos y se juntaban en algún sitio, el día que lo hiciera, a la hora que fuera, síganlo haciendo. Usted puede por Zoom, por ejemplo, hacer reuniones virtuales y cada quien en su casa con su vaso de jugo o de algo. Algunas personas, los adultos, utilizarán bebidas alcohólicas, que recomiendo que no se hagan en exceso porque estresa el cuerpo, de forma negativa, aunque la sensación subjetiva es positiva. Y recomiendo para todo el mundo, esto es algo que no sale mucho, que es una recomendación mía, es preparar metas a corto y largo plazo. Si cometemos el error de preparar metas a largo plazo, podemos caer en frustración y con eso en ira. Ya de por sí estamos muy sensibles por estar confinados. A veces con nuestra pareja o nuestro hijo nos dicen algo en un momento que no esperábamos y reaccionamos de una manera a veces desproporcionada. Tenemos que cuidar y ser conscientes de que estamos más sensibles de lo normal y que por eso vamos a tener reacciones emocionales Sí, sobregiradas, con un nivel de activación más alto de lo que debería. muy bien. Las preguntas se han convertido ya en tenemos aquí un álbum de preguntas interesantes todas. Tenemos que tratar de resumir las respuestas ya porque el tiempo se nos acorta y para tratar de abarcar un poquito más en el poco tiempo que nos queda. Y combino unas preguntas que creo perfectamente pueden encajar a cualquiera de los dos. Va inicialmente dirigida al doctor Sturla, donde nos hablan sobre los medicamentos, alimentos, vitaminas, el tema de la defensa, cómo nos ayuda a mantener la defensa en alto frente a la situación que vivimos hoy, tanto del coronavirus como el tema de Duquesa. ¿Cómo puede lograrse mantener, si esas defensas altas primero nos ayudan a prevenir esto y de qué manera podemos mantener esas defensas en alto a través de tipos de vitaminas, alimentación, y a la vez esa misma situación de ansiedad y estrés en los niños que han perdido su modus vivendi, su hábitat actualmente. Doctor. Perdón, un momentico, doctor.
Doctor, levante el audio. Si quiere, contesto yo en lo que el doctor vuelve. Sí. Sí, por favor. Sí, muy bien. Mira, con respecto a los niños, es evidente que tienen una necesidad de canalizar todas las energías, pero se ha dado un fenómeno. Si ustedes comparten con todos los, y se lo digo a todo el que me está viendo, si comparten con todas las personas que los rodean que tienen hijos, y sobre todo hijos pequeños, se van a dar cuenta de que los niños en general no sienten tanto como nosotros creemos, aunque sí lo sienten. Ahora me explico, porque un trabalengua. El tema es que el estar con mi papá o mi mamá, cuando yo normalmente no paso mucho tiempo, tiene un alto nivel de compensación emocional en ellos. Y por eso ellos se sienten más tranquilos. Ustedes lo ven que no te piden que salgan, no te piden cosas extra. Claro, la comunicación es muy importante. Decirle a nuestros hijos cuál es la situación, cuáles son nuestras limitaciones, pero compartir con ellos es una estrategia muy buena para ellos. Todo aquel que puede, que tenga chance de que el niño pueda caminar o pasear, que pueda quemar algún tipo de energía. Yo recomiendo, por ejemplo, jugar mucho con ellos. Nosotros podemos hacer ejercicio físico con nuestros hijos. Podemos buscar en internet, en YouTube, podemos ver qué actividades físicas, inclusive manuales, podemos hacer para ellos. Y sobre todo, hacerle un horario. No perdemos. Si nosotros necesitamos un horario, nuestros hijos no necesitan un horario. Claro que sí, nuestros hijos también necesitan un horario. Nosotros tenemos que hacer si está cogiendo clases de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora, hacemos tarea. De tal hora a tal hora, vamos a hacer este juego, se come, uno se descansa, se relaja y a tal hora nos acostamos. Entonces sí, son herramientas que son definitivamente importantes para que nuestros hijos puedan sobrellevar. Que por cierto, quiero aclarar, es muy difícil para ellos, con el trabalengua, no quiero que se quede nadie con la impresión de que yo digo lo contrario. No, es muy duro para los niños, pero podemos ayudarlos a sobrellevar. Sí, muy bien. Muchísimas gracias al licenciado Giraldo. El doctor tuvo problemas, parece, con la conexión, se nos fue y teníamos una pregunta, una última pregunta con la que nos gustaría, nos hubiese gustado haber cerrado a propósito de la época en que nos encontramos, el momento en que nos encontramos estelar en nuestro país. Que tiene Víctor, que ver con las elecciones, con el periodo electoral que se avecina al 5 de julio. El pueblo dominicano estará sufragando su derecho al voto en la República Dominicana y en el exterior, porque recibimos la noticia de que en el exterior se nos autoriza ya a poder ejercer el voto guardando las debidas medidas de seguridad y bueno, era el momento para aprovechar en esto. Jenny, si tienes algo más que agregar. Yo quería, si Jenny me permite. Demasiado y claro, es difícil poder completarlas todas, pero comprometernos a poder hacer llegar las respuestas en el momento oportuno. Jenny. ¿Querías comentar algo más, Giraldo? Sí, quería decir a las personas que traten de tener en el día a día actividades que le provoquen sensación de placer, sensación de sensaciones positivas. Es muy bueno para compensar todas las descargas que estamos teniendo de nuestro sistema cada vez que percibimos los estímulos peligrosos o amenazantes. Necesitamos actividades que nos hagan sentir bien y planificarla inclusive. Bueno, Víctor, finalmente agradecer nuevamente a todos, exhortarles que nos sigan por nuestras redes en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube Cambio Seguro 2020. Invitarles a que volvamos a encontrarnos en otra próxima entrega de estos live que vamos a tener con temas tan interesantes